Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Paola Flores, una mamá valiente que pide día a día sabiduría del cielo para criar a su hijo. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Padres Preparados, Hijos de Carácter. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Te sientes amado por Dios pese a las situaciones complejas de esta vida? Hoy tenemos la segunda parte de la historia de Paola Flores, una mujer valiente, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para seguir conversando en esta segunda parte, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Paola, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad y seguir conversando en esta segunda parte de tu historia, de ver cómo Dios te ha guiado pese a cualquier situación. Feliz de tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor, muy contenta. Qué bueno, nosotros también felices de que seas parte del programa y de seguir conversando porque bueno, nos quedaron cosas pendientes allí Sí, y para no quienes alcanzó el están, tiempo. claro, no nos alcanzó el tiempo y para quienes recién están allí en la sintonía, queremos que te presentes, que nos menciones cómo te llamas, dónde vives, tu hijo, bueno, cuéntanos allí cómo estás actualmente en contexto para quienes recién están en la sintonía de La Nuevo Tiempo. Adelante, Paola. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy una mujer madre soltera, con todos los vaivenes y las dificultades que eso conlleva. Soy hija de dos viejitos muy esforzados que me ayudaron y me apoyaron para sacar dos carreras, dos ingenierías, una dura y otra un poquito más cercana a las personas. Y, y la verdad es que la entereza de ellos, su fortaleza, también me ha ayudado mucho a salir adelante y sacar adelante mis propias dificultades, con las que nací y tuve que aprender a vivir. Em, Estudiar, esa fue la primera dificultad, y luego desenvolverme en forma exitosa en un trabajo. Bueno, y precisamente en esa primera parte conversamos bastante de eso, de los desafíos que tuviste allí al estudiar tu ingeniería, de una carrera principalmente de hombres, donde tuviste que allí tener la lucha. Sin embargo, bueno, quiero invitar a nuestros amigos que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile y busquen Identidad Paola Flores parte uno y se enteren un poquito allí de lo que conversamos, de cómo conoció al Señor, conversamos también allí y de su vida profesional. Así que bueno, les invitamos que al término de esta conversación vayan allí. Canal de YouTube, Nuevo Tiempo Chile, Identidad Paola Flores parte uno. Y seguimos hoy en la conversación en la parte 2 donde nos vas a mencionar uno de los momentos más difíciles y más complejos de tu vida en el año 2010. Cuéntanos en específico qué fue lo que sucedió y por qué marcó tanto para ti. En 2010 pasaron dos cosas fuertes. La primera fue que yo como mamá soltera vivía sola con mi hijo era bebé de meses, que lo tenía en la cunita al lado, y cuando empezó el terremoto, yo lo único que atiné fue a tomarlo y colocarlo en el regazo en mis piernas. Y me coloqué en posición de protección del bebé y empecé a orar. Lo único que hice fue orar y pedirle al Señor que Él me protegiera porque no había nada. O sea, yo sentía que los había trabajado antes que el niño naciera en una empresa de que hacíamos productos de madera, entonces había marcos de fotos con vidrios sellados que eran proyectiles, que mientras pasaba el terremoto yo sentía que pasaban yo sentía el viento como ellos pasaban alrededor de mí. Y obviamente en ese momento mientras lloraba el temor y el corazón sobresaltado, pero también entendiendo que no podía hacer otra cosa porque salir con el bebé afuera, un condominio de edificio, si bien estaba en el primer piso, y la verdad es que también me invitó, mientras lloraba, me trajo a la memoria ciertas personas por las cuales orar,
Y así lo hice cuando se detuvo, esto que fue muy intenso, muy intenso. Y lo gracioso que también lo voy a contar es que lo normal es que un bebé en esta circunstancia, un niño despierte. Mi hijo tenía algo de 10 meses, un poquito menos. Y, y la verdad es que no despertó. Y luego yo asocié que cuando el niño nació, yo no lo podía mecer suavemente en el coche para que se durmiera, sino que tenía que hacerlo muy abruptamente, muy fuerte, muy violentamente, y era la única forma que el niño se durmiera. Y yo sentí, después cuando reaccioné en esto, que el Señor como que lo trajo preparado, porque al momento del terremoto, con la intensidad del movimiento, el ruido intenso que había tanto en el suelo como arriba porque era una torre de 5 pisos, de las cosas que caían en los pisos superiores, los gritos, los sonidos de ayuda, el niño no despertó. Solo despertó cuando el terremoto cesó. Y yo lo encontré al tiempo después, obviamente, maravilloso. En ese momento, obviamente, con toda la intensidad de lo que estaba sucediendo, yo no era capaz de visualizar nada. Cuando despertó, fui a buscar los zapatos, qué sé yo, las cosas, la ropa para vestirlo, y él despertó tan contento que yo abro la ventana de mi dormitorio que daba a una pequeña terracita que daba a la salida del edificio, digamos, al lado afuera, al paso peatonal, y el niño me tira un zapato. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Me quedo aquí, lo saco con un zapato, salgo, lo voy a buscar, Dios mío, ¿qué hago? Y algo me dijo, sal a buscarlo. Y yo salí y en eso tomo el zapato, me levanto del piso y veo a mis papás, que ellos vivían en otro lugar y me fueron en pleno terremoto, me fueron a ver, me fueron a buscar. Y eran éramos las únicas 3 personas que estábamos en el condominio porque todas las personas era un condominio inmenso de 5 torres por etapa y eran 3 etapas, o sea, perdón, 10 torres por etapa y éramos 3 etapas. Pero cómo el Señor acomodó todas las cosas. O sea, mi mamá incluso me dice que cuando iban en camino, una persona perdió el control del vehículo y se fue contra con un grifo de agua y al parecer había fallecido, o sea, estaba ahí tirada y así miles de cosas que vieron en el camino, cosas difíciles y fuertes de vivir y aún así el Señor los trajo con bien, pudieran haber explotado las redes de gas, esto tampoco pasó, o sea, eh, yo lo encontré maravilloso porque él me permitió tener una salida al lado del dormitorio, porque yo previo a tomar esa decisión había ido a la salida principal y estaba bloqueada. El refrigerador se me había caído y me había bloqueado la salida con un arrimo que tenía ahí y era imposible salir por ahí. Y, y el Señor me movió a sacar al niño por el dormitorio. Y luego de eso, poquito después del terremoto, que fue tan intenso, porque nos quedamos sin agua, sin electricidad, me vine a la casa de mis papás y había que ir a buscar agua. Y resulta que en esas circunstancias uno tenía que sumergirse en lugares, yo me sumergí hasta la cintura para poder sacar agua, ¿no es cierto?, en bidones y la gente como que en estas circunstancias sale lo mejor y lo peor de las personas. Y llega una persona, un varón, con un perro inmenso. Y yo había sacado algo de 3 chuicas de agua y viene y amenaza a mi papá. Mi mamá había ido a hacer otra cosa, no recuerdo qué cosa estaba haciendo y estábamos los 3 solos con mi papá. Y lo amenaza con el animal como que el animal iba a agredir al niño. Y le entregamos todo el agua que teníamos. Pero el Señor permitió que yo pudiera seguir sacando y al final, pero todas esas cosas se fueron guardando en el fuero interno, tanto de mis papás como de muchos acá en Chile. Y mi mamá gatilló en un cáncer de mama, que en ese momento cuando post terremoto, digamos, fue primero me mandaron a hacer tal examen. Y yo algo, y el Señor me habló, yo hace mucho tiempo llevaba orando por mi mamá y me dijo que le venía a mi mamá un movimiento muy fuerte para acercarla a él, que no iba a ser de muerte, pero iba a pasar. Yo lo sentí con voz audible porque iba caminando, iba orando en el camino, no recuerdo dónde iba orando en el camino y el Señor me dijo eso. Y no recuerdo, un par de días después mi mamá me cuenta que le hicieron una biopsia. Y él se me apretó el corazón, me apretó el estómago y algo me dijo que era lo que el Señor me había dicho. Y resulta que efectivamente fue así. Le detectaron un cáncer de mama y cuando una persona tiene un cáncer, es toda la familia tiene. Entonces,
fue un proceso difícil, ¿no? Muy difícil. Eh, lo que todos sabemos que pasa por la quimio. El- su espalda se encorvó absolutamente. Sus pasos ya no eran pasos, eran deslizar un pie al lado del otro, afirmada en la pared porque perdía el equilibrio. No podía soportar ni siquiera el agua en el estómago porque regurgitaba. Al tiempo después se le cayó el pelo. Mi hijo ya estaba un poquito más grande, 4 añitos. Y en todo ese proceso, mi hijo va, cuando se le cayó el pelito, él le dice, toma, tita, yo te regalo mi pelito para que tú tengas, que seamos los dos, tengamos los dos el mismo pelito. Y ahí todos rompimos en llanto. Y el Señor en este tiempo ya me había permitido ingresar a estudiar a la segunda carrera. Yo tenía que continuar con terremoto y todo. Y el Señor permitió que pudiera seguir yendo a clase y terminar mi carrera con la ayuda de mis papás porque trabajaba y estudiaba. Y el niño tenía muchos problemas de salud, tenía reflujo intenso, yo me podía morar entre media hora y 3, 4 horas en darle una comida y ya venía la otra, entonces fue una maternidad muy, muy compleja. Tenía problemas bronquiales, tenía una asma crónica, que me anclaban a él, digamos, y no podía, cuando terminé esto ya no podía trabajar en cualquier parte, tenía que estar en un trabajo que me permitiera también cuidarlo. Y luego empezó el colegio, el niño, yo me di cuenta al tiro que tenía problemas de aprendizaje, que tenía problemas de concentración y aprendí a ser la nana, la profe y la mamá. Entonces, entre la mamá y los cuidados y la profe exigiéndole al niño a sacar adelante sus barreras, el Señor me puso instancias, no hablaba, el niño cuando no hablaba tenía déficit atencional y cuando empezó a los 2 y tantos añitos, le detectaron teleexpresivo. El niño entendía todo, pero no podía decir lo que él sentía. Eh, Pasamos por varias escuelas de lenguaje, llegamos a una tercera donde el Señor nos abrió las puertas de unas personas maravillosas que me fueron enseñando a qué cosas yo estaba haciendo mal. Uno en el apremio, en el apuro de ser multifacética, se le olvidan pequeños detalles. Mirar al niño, hablar moduladamente para que el niño viera mis labios. Eh, a que él me mirara, que se conectara con mis ojos, que uno puede decir, pues sí, algo tan básico, pero uno en esta vida ajetreada no lo hace. Entonces después culpa al chicoco porque no habla y resulta que uno no percibe que hay muchos errores porque nadie te enseña a ser mamá. Nadie te enseña a sobrellevar un niño que tiene problemas fuera de lo normal. O sea, para uno ya es difícil ser mamá con un niño normal. Entonces, y el Señor me fue, cuando llegamos a esa escuela de lenguaje, el niño fue evolucionando y llegó a su término. Y antes de terminar, no sé, a mitad de año, le dio una tartamudez severa. Tan severa que el pobre niño tenía que sacudir el piso con el pie para poder sacar la palabra que tenía. Entonces, yo oré, salí de ahí, que Señor, o sea, ¿qué hago? Fui a la escuela de lenguaje y le digo, tía, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo idea cómo afrontar esto, porque yo sabía que yo tenía compañeros en la universidad que tenían tartamudez en la adultez. Entonces yo decía, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Y la fonoaudióloga me dijo, mira, tú tienes que buscar que el niño tenga música, que realice música de percusión. Yo me puse a pensar, pero música de percusión, no conozco a nadie que toque instrumento, no conozco a nadie que toque música de percusión, no tengo ni un familiar, ¿qué hago? Y salí ahí emotiva, entre llorando, y salgo orando de ahí para que el Señor me abra las puertas. ¿Sabes? Que caminé una cuadra y media, no fue más que eso. Y me encuentro con un letrero justo por la vereda donde yo iba que decía, Conservatorio Laurencia Contreras invita a todos los niños de 5 a 6 años a un kinder musical. Y yo dije, Señor, esto es una señal. Y entré y me acuerdo que me dijeron, sí, esto es para los niños pequeños, es música de percusión, pasamos por varios instrumentos de percusión y son guiados por una profesora en piano. Y yo dije, oh, el corazón se me llenó de alegría, era la respuesta de la oración que había hecho 2 minutos, 3 minutos antes. Es Y más impresionante, encima querida Pau, y perdón, te interrumpo porque solo quiero destacar lo que estoy muy atenta allí, escuchándote y ver cómo estas aristas. Y algo que destaco mucho de ti
es esa oración constante que tienes con Dios, es esa conversación infinita que es tan importante, que el Señor desea que tengamos, que nos comuniquemos, que clamemos a Él ante toda situación, que sea Él el primero en nuestra vida. Y en esa oración constante, en esa conversación constante que tienes con el Señor, ver las respuestas del cielo en lo absoluto, abriéndose allí las ventanas de los cielos y recibiendo respuestas y bendiciones, que uno dice, gracias Señor. Te consulto por dos aristas. Uno, ¿qué sucedió con tu mamita? Porque tú mencionaste, tal vez Dios usó eso para acercarlo al Señor, acercarla al Señor. Cuéntanos allí ese milagro, y también con tu hijito, porque claro, pasaste también por una etapa con él de depresión también. Entonces, ¿cómo también lograste ir de a poco salir adelante en esos dos aspectos que nos cuentes, Pau? El proceso del cáncer duró algo de 10 años. Fue largo, fue duro porque pasó por quimio, radio, quimio, después una quimio medicamentosa, pero el cáncer remitió. El cáncer remitió tal como el Señor me lo había dicho, ¿no? Que no era de muerte, era un remesón. Y la verdad que esa mamá frustrada, esa mamá agresiva, quizás resentida con el mundo, desapareció. Y nació una mamá nueva, una mamá más humilde, una mamá que sentía que tenía una segunda oportunidad y que lo único que se le había dado era el Señor. Discúlpame si me emociono un poquito. No te preocupes, estamos aquí escuchándote. Siempre hace bien. Por algo el Señor dejó el llanto para sacarlo y exteriorizarlo. Y muchas veces las lágrimas representan alegría, gratitud, tristeza, consuelo, esperanza, tantas cosas. Así que no te disculpes, estamos aquí escuchando y ver cómo Dios obra en nuestra vida y hace milagros sorprendentes, y en alguien también tan importante y tan especial para ti como lo es tu mamita, y de ver el cambio que Dios tuvo de amoldar su corazón, de aprender, de amoldar también su carácter. Dios hace milagros en nuestra vida en esa conversación continua que vamos teniendo con Él, donde uno le va pidiendo, clamando a Él situaciones, y que vaya ajustando sus tiempos, y el Señor hablando y respondiendo, que lo veo allí en tu caso, querida Paola. Hoy, ¿cómo está tu mamita? Y bueno, y con tu hijito también allí para cerrar esa otra parte de la historia. En todos esos años, bueno, de hecho, el Señor me llevó a la iglesia, que lo conté la vez anterior, me llevó a la iglesia adventista y, y, y supe que existían los colegios adventistas y Diego entró. Entonces, pero ya a esa altura, dado este mismo tema anterior que yo les comentaba, del tema del habla, su distracción continua, yo no podía tenerlo concentrado más de 5 minutos, pero sin embargo había como una contraparte, porque cuando tenía disertaciones en el colegio, se las aprendía en un ratito y las repetía con su jerigonzo que hablaba, porque no podía hablar en forma coherente muchas palabras, pero se trataba de hacer entender y tenía el desplante para poder hacerlo. Y de hecho lo tomaron en tanto la escuela de lenguaje como en el colegio para hacer disertaciones por lo mismo, porque pese a su dificultad, él se sentía con la pachorra, digamos, para poder expresar eso delante de muchas personas y no sabía nada tampoco. Sin embargo, en el colegio, muchos problemas. No podía escribir, no podía dibujar dentro de los márgenes, vivía distraído, teníamos problemas con los profesores, toda la enseñanza básica fue un mar de anotaciones negativas, porque no está concentrado, porque está caminando, porque está conversando, eh, por un sinfín de cosas. Y resulta que el Señor me llevó a llevarlo a diferentes profesionales, entendiendo que si yo tenía déficit atencional, él también tenía déficit atencional. Eso es lo que pensábamos hasta ese momento. Pasaron los años y resulta que vino el COVID. Nos enfermamos 2 veces de COVID. Y en este proceso que estábamos con clases en la casa, digamos, yo ya estaba trabajando en una organización adventista de colegio. El Diego entró ya estaba en los colegios, ¿no es cierto? Y en este proceso que yo hacía capacitación, recibía capacitación, no sabía que este ruido que yo estaba emitiendo era un tremendo perjuicio para él. Entonces, dado que ya él había tenido un mal pasar, digamos, de que no servía para esto, no servía para aquello, ninguna asignatura le iba bien,
los profesores le decían, pero si tú eres tan inteligente, tú sabes tantas cosas, eh, sabes robótica, sabes hacer otras cosas, eres tú el problema, eres tú el problema. Y resulta que el niño se lo tomó para él, pues, o sea, yo no sirvo para nada, mamá. Entonces estaba en séptimo básico, me dice, mamá, yo todo lo que hago lo hago mal. Y algo en el corazón se me apretó. Yo dije, estábamos en un cuarto piso, ya habíamos emigrado a otra torre más cercana de la entrada, o sea, no puedo quedarme tranquila. Mandé al niño para la casa de mi mamá un par de semanas para ver si esto remitía, y la verdad es que empeoró. No, después no quería volver al departamento, estaba chato de todo, el ruido, vivíamos en pleno centro, todo el tema del ruido de los vehículos, de los buses, qué sé yo, los pitazos, y acá, sin embargo, era todo tranquilo. Era una casa con patio, con verde, con planta. Y una profesora a quien yo quería mucho, que justo ese año le llegó a hacer clase a Diego, me dice, ¿no será que el niño tiene TEA? O tiene otro diagnóstico. No me dijo TEA, me dijo, tiene otro diagnóstico. Llévalo a tal persona. Y yo lo llevé a una psicóloga, que después supe que era especialista en TEA. Hasta ese momento yo nunca había escuchado esa palabra. Y me remite a una neuróloga especialista, la mejor en que había en Concepción en este tema, y nos hace ahí en ese tiempo ya era todo online, ¿no es cierto? Por Zoom nos hace hacemos una visita con ella, visita médica, digamos, y ella me evalúa a mí, evalúa al niño, me dice, el niño tiene TDAH, digamos, TDAH, tiene TEA. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es TEA? Y ahí ella me trata de explicar lo que es. Y me empiezo a dar cuenta de todas las cosas que yo había hecho creyendo con las mejores intenciones que era lo mejor. Y la verdad es que fue un dolor tan grande porque ahí uno se da cuenta todos los errores que uno comete sin darse cuenta. Yo sé que en la actualidad hay muchas mamitas que tienen hijos con TEA. Y esto es como una ola gigante, es como un tsunami que viene encima de uno porque uno no sabe cómo sobrellevar los problemas que tiene el niño. Y en realidad lo que aprendí fue que lo más importante es hacer sentir al niño que pese a todo lo que él ve que no puede hacer, pese a toda su diferencia, él tenía que entender que Dios lo había creado de una forma especial, que Dios había colocado todos los dones dentro de él y que paso a paso tenía que irlos descubriendo y que nunca iba a estar solo y que tenía que tener fe y confianza en que Dios lo iba a ayudar en cada pasito que tuviera que dar en cada desafío. Y, y, y bueno, estaba en depresión. O sea, fuimos a lo típico, un psicólogo que lo trató por un año y algo. Me cambié de casa, me vine a vivir a arrendar una casa al lado de mis papás. Lo cambié de colegio, entré a otro colegio donde el equipo PIE era, pero maravilloso. Y todo este sostén en octavo básico, el último año de básica acá en Chile, de enseñanza básica, lo empezó a levantar. Él empezó con todo un apoyo multidisciplinario del colegio, mío de mamá, la abuela que la tenía acá cerca, que lo mimaba todo el rato, mi papá que pese a que era un poquito mañoso, pero dentro de todo, yo siempre le había visto que su papá putativo era mi papá. Entonces, el que siempre lo iba a buscar al colegio cuando yo no podía, el que quedaba mojado, como se dice acá, como diuca, como los pajaritos, ¿no es cierto? Porque llovió mucho, era él. Entonces, él tenía que entender que el tata lo amaba, pero a su manera. No tenía que enojarse, ni ofuscarse, ni sentirse mal por las rabietas Sí. de la güey. Es Y lindo ver. efectivamente el niño lo tomó así, Qué hermoso, de hecho al querida día de hoy. Paola. Es lindo ver cómo Dios, pese a las circunstancias, te sostiene en este momento, da las herramientas también por lo por algo el Señor permite que nosotros podamos estudiar, capacitarnos, aprender, también prepararnos para también entregar un poco de eso, de ese conocimiento y asesorarnos también con profesionales como lo hiciste tú. Me pareció una manera excelente y bueno, agradecerte por haber estado aquí en Identidad nuevamente. Un placer haberte escuchado y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar. ¿Qué les dirías? Que yo desafío a todas las mamitas que prueben al Señor, que oren, que le pidan respuesta al Señor y que cuando el Señor les coloque el profesional, les coloque el mensaje, les coloque el consejo, ellas sepan escuchar. Y como siempre, el versículo que siempre me acompaña, que es Josué 1:9, que no lo dejo ni a sol ni a sombra, es mi compañero fiel, que se aferren
a ese versículo que es maravilloso, porque Dios, donde ustedes vayan, va a ir con ustedes si se lo piden. Amén. Muchas gracias, querida Paola, por ese mensaje final que nos invita también a buscar a nuestro Padre Celestial, a confiar, porque Él está dichoso, deseoso por acompañarnos a donde quiera que vayamos, para que hagamos también su voluntad y para que pidamos a Él sabiduría divina. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.